Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión traigo un nuevo top, especialmente dirigido a los lectores que prefieren los libros de temática sombría. Espero que sea de su agrado y disfruten el video. Sin más, te presento a los 7 libros más aterradores del mundo que resultaron ser reales. Abrimos este ranking con un libro del autor estadounidense Truman Capote. Fue publicado en el año 1966 y un año más tarde saltaría a la pantalla grande. A sangre fría narra el brutal asesinato de los 4 miembros de una familia de Kansas en el año 1959. La sociedad norteamericana de aquellos años quedó conmocionada por un crimen que sugería que cualquiera podía morir asesinado en cualquier momento. La familia asesinada, los Cutler, compuesta por Herbert, su esposa Bonnie y sus hijos Kenyon de 15 y Nancy de 16 años de edad, eran el arquetipo del sueño americano. En la década de los 50, eran gente próspera que vivía de la agricultura y habitantes de un pequeño poblado de mayoría metodista. Tenían buena reputación, eran religiosos y asistían sin fallar a los servicios dominicales. Generosos, empáticos, trabajadores, sanos, no tenían aparentes enemigos. Los asesinos, Richard Hickok, conocido como Dick, y Perry Edward Smith, eran convictos en libertad condicional que creían que en la casa de los Clutter hallarían una caja fuerte con no menos de $10,000. No la hallaron, pero de todos modos asesinaron a los padres y a sus 2 hijos adolescentes. Para hallar la documentación necesaria para el libro, el autor realizó un exhaustivo trabajo de campo. En la novela se quiere mostrar las 2 caras del sistema judicial, la humanidad que está detrás de un crimen y, especialmente, el motivo de este. En el puesto 6 se encuentra Zodiac, una obra escrita por Grace Smith, quien además de ser escritor era caricaturista. A diferencia del puesto 7, en este libro se narran asesinatos un tanto más sombríos y que nunca pudieron ser resueltos por la policía. El asesino del Zodíaco, de quien se trata el libro, fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta supuestamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida. Se estimó que el Zodíaco, así era como él mismo se denominaba, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004, pero reabrió el caso en marzo de 2007. En una de las múltiples cartas que envió el Zodíaco relataba: "La policía nunca me atrapará, porque he sido demasiado inteligente para ellos". El monstruo de Florencia fue la denominación utilizada por los medios de comunicación italianos para referirse al autor o autores de una serie de 8 asesinatos dobles ocurridos entre 1968 y 1985 en la provincia de Florencia, que se encuentra en Italia. Dicho criminal nunca fue detenido ni identificado. El asesino actuaba en las noches de verano, cuando las jóvenes parejas buscaban intimidad dentro de un vehículo, lejos de miradas indiscretas. Cuando empezaban a quitarse la ropa, un hombre salía de la nada y en silencio les disparaba, apuñalaba y mutilaba los órganos sexuales de la mujer. Fueron 16 crímenes a lo largo de 18 años, crímenes sin móvil aparente, todos cometidos en noches sin luna, poco antes de medianoche. Aterrorizó no solo esa provincia, sino a toda Italia entre los años 1968 y 1985. Desde principios de los años 80, varios expertos trataron de realizar un perfil psicológico del asesino.
La conclusión del grupo fue que el asesino era un narcisista obsesivo, con delirio de grandeza, que guardaba dentro de sí un odio extremo hacia el amor físico, pero su locura era en cierto modo lúcida, poseía una inteligencia extraordinaria, capaz de organizar y planear al detalle cada crimen, un conocimiento profundo de las zonas donde atacaba y una mano precisa para llevar a cabo el delito sin vacilaciones. El libro de esta posición se trata precisamente acerca de hechos asesinatos. Sus autores fueron el novelista Douglas Preston y el periodista Mario Spezzi. El primero fue exiliado y el segundo encarcelado tras la publicación de esta novela. En estos momentos estás viendo los comentarios que se hicieron respecto al libro. Andrea Perrón tenía tan solo 11 años cuando se mudó a la granja, conocida como la finca de Arnold, con sus padres y sus 4 hermanas menores. Ella fue la responsable de escribir un libro sobre las experiencias paranormales aterradoras de su familia en la casa, desde 1970 hasta 1980, llamada Casa de la Oscuridad, Casa de la Luz, la verdadera historia. Andrea aguardó todas las experiencias durante 3 décadas, hasta que finalmente se decidió publicar su primer trabajo, que marca el primer libro de una serie de 3 partes que narra la terrible historia de su familia, viviendo en una casa llena de espíritus en el solitario paisaje de Rhode Island. Roger y Caroline Perron compraron la casa de sus sueños en los meses de invierno de 1970. Lo que no sabían es que esta casa tenía tras de sí una larga historia de muertes, ya que 2 antiguos residentes de la casa se ahorcaron ellos mismos de una de las vigas del granero. Como muchos jóvenes matrimonios, estaban muy ilusionados con la nueva adquisición y mudanza a la nueva casa. Sin embargo, una vez que la familia Perrón empezó a vivir, comenzaron a ocurrir situaciones más allá de lo comprensible. En la actualidad, los Perrón recuerdan perfectamente las características de las entidades que veían. A veces los espíritus parecían opacos, entidades aparentemente sólidas, y otras veces eran translúcidos o en forma de niebla. También afirmaron que los espíritus se comunicaban con los miembros de la familia, pero no era a través del habla, sino con la telepatía. Cindy, una de las hermanas de Andrea, lo describió como estar en una burbuja. El aire se comprimía y de repente se quedaban sin poder moverse o hablar, solamente escuchaban lo que el espíritu estaba tratando de decir. La casa real y el granero siguen en pie, llamada Old Brook Farm. Se encuentra en Rhode Island. Los actuales propietarios se aseguran ser testigos de experiencias menos intensas, como regulares portazos, pisadas o el sonido de personas hablando en otras habitaciones. Con el puesto 3 nos acercamos al mundo del idioma español. A diferencia de los demás, quizás esta es una razón más para poder leerlo con comodidad. Si bien es cierto, el autor no es un escritor y de hecho la calidad literaria es bastante nimia en la obra, no la convierte en menos interesante. Muy a pesar de las críticas y las desmentidas que giran alrededor de este libro, Cañitas, de Carlos Trejo, llega a impresionar en muchos de sus episodios. De hecho, pudo haber ocupado un mejor puesto dentro de este top, si no fuera por la dudosa veracidad de la que ha sido víctima. Cañitas es la casa en donde vive el autor del libro. Aquí se relatan diversos sucesos extraordinarios. La historia cuenta que una mujer llamada Norma estaba desesperada por contactar a un exnovio, quien había fallecido en un accidente automovilístico. Su hermano Carlos le comentó que podrían intentar comunicarse con él usando una ouija. Así que iniciaron el procedimiento junto con sus hermanos menores, Jorge y Luis, además de Sofía, la esposa de Carlos, y Emanuel, el novio de Norma. En la reunión, Emanuel comenzó a convulsionarse y se dice que un espíritu maligno se apoderó de su cuerpo. La voz del joven Emanuel cambió y dijo: "Nunca podrán parar lo que ustedes desataron". De acuerdo con el relato de Carlos Trejo, días después de ese momento comenzaron a ocurrir sucesos paranormales y apariciones de fantasmas, además de algunas muertes extrañas de la mayoría de los inquilinos del inmueble. Carlos Trejo inició una investigación y aseguró encontrar los restos de un antiguo cementerio de monjes de Tacubaya debajo de su casa, mismos que jugaron un papel durante la Inquisición. De acuerdo con el escrito de Cañitas, las apariciones del espíritu coincidían con un monje satánico que regresaba al mundo terrenal cada 10 años para acabar con las nuevas generaciones que habitaran el predio. Trejo asegura haber hecho un trato con el monje. Él debería publicar la historia de lo que ocurre ahí a cambio de que el monje no lo matara.
En El Casillero de Plata tenemos a un libro de una extraordinaria fama. De él se han hecho innumerables adaptaciones al cine y leyendas muy aterradoras. En realidad no es para menos, ya que este libro cuenta una historia tétrica y temida hasta por los más susceptibles. El Exorcista es una novela de terror escrita por William Peter Blatty. Se basa en un exorcismo efectuado en 1949 y del que Blatty oyó hablar en 1950. La historia comienza cuando el padre Lancaster Murray, un anciano sacerdote jesuita estudioso de las antigüedades, dirige una excavación arqueológica en el norte de Irak. Tras el hallazgo de una arcaica figurilla del diablo Pazuzu, que era un semidios sumerio, y una moderna medalla de San Cristóbal yuxtapuestas en el mismo lugar, una serie de siniestros presagios le hacen intuir un inminente enfrentamiento con fuerzas malignas. Entretanto, en Washington, una joven llamada Regan McNeil, que vive con su madre, contrae una repentina y desconocida enfermedad. Tras una serie de fenómenos paranormales, la hija atraviesa una serie de terribles cambios físicos y mentales que hacen sospechar que está poseída por un espíritu diabólico. Tras diversos e infructuosos tratamientos médicos y psiquiátricos, la madre de Regan acude a un sacerdote jesuita local en busca de ayuda. El padre Damien Carras, que atraviesa en ese momento una crisis de fe causada por la muerte de su madre, acepta visitar a Regan como psiquiatra, pero inicialmente se niega a admitir la posibilidad de una posesión diabólica. Tras nuevas visitas a la niña, que ahora está completamente dominada por su espíritu diabólico, el padre decide solicitar del obispo el permiso para efectuar un exorcismo sobre la chica. El obispo designa como exorcista al más experimentado, Lancaster Murray, que ha regresado recientemente de Irak. Carras, aún tomado por la duda, será su asistente. El prolongado exorcismo pone a prueba a los sacerdotes, tanto física como mentalmente. Tras la muerte de Murray, la tarea queda en manos de Carras, quien, recuperada su fe, logra salvar la vida de Regan. Hasta ahora hemos recorrido por los escombros más tétricos de hechos paranormales y unos tantos relacionados con asesinos seriales que nunca se pudieron ubicar, pero el libro que se encuentra en el primer lugar de lejos se lleva este puesto, ya que entremezcla el horror inimaginable de lo desconocido con los hechos físicos que se pudieron notar. Esta historia enmudeció al mundo y la adaptación que se hizo en el cine rompió taquillas. El libro nos cuenta un crudo asesinato y las posibles razones que giran alrededor de él. Me refiero sin duda a Horror en Amityville, una novela escrita por Jay Anson. En la novela se trata el caso de una casa que fue presuntamente poseída por presencias extrañas a mediados de los 70 y toma su nombre por estar ubicada en el pueblo de Amityville, estado de Nueva York, en Estados Unidos. La leyenda urbana comienza en la madrugada del 13 de noviembre de 1974, con la muerte de los anteriores habitantes de la casa. 6 de los 7 integrantes de dicha familia cruelmente asesinados con un rifle de caza mientras dormían en su domicilio. El asesino, el séptimo integrante de la familia, el joven Ronald Jr., de 25 años, declaró más tarde que todo lo hizo porque una voz en su interior se lo ordenaba. Finalmente fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas en octubre del año 1975. El modo en que mató a su familia, de acuerdo al libro, fue el siguiente. Durante la cena, aprovechó para poner en ella un somnífero que les provocó un estado de somnolencia, tal que evitó que oyeran los balazos del rifle calibre 35 con el que los asesinó. A todos les disparó en la espalda, con excepción de sus hermanas Allison y Dan, a quienes le disparó en la cabeza. Espero que el video haya sido de tu agrado, y si es así puedes darle un me gusta, compartirlo o suscribirte a mi canal. Soy el Nictalope y hasta la próxima.